Buenas noches, profesor. Mi grupo y yo, que somos el grupo 5, vamos a hablar sobre el problema 11 de transferencia de masa de interfaces. Mi grupo está conformado por Aguirre Broncano Juniors Williams, Juanilo Flores Jonathan, Menocal Palacio Julio, Quintana Ponte Ya y el que habla Rojas Tapia Isabela. Eh, este ejercicio eh, es el problema 11, trata un poco de lo que viene a ser la torre de absorción, que opera a una cierta temperatura, donde nos piden que es evaluar las composiciones de interfase y el porcentaje de resistencias en fase gas. Mi compañero le va a explicar mejor sobre el ejercicio. El ejercicio 11 trata de una torre de absorción que opera a 20 grados centígrados en una atmósfera de presión, donde se va a usar agua para poder absorber una mezcla de aire con dióxido de azufre, donde nos dice que en un punto del equipo la presión parcial del dióxido de azufre en la corriente gaseosa fue de 30 milímetros de mercurio y la concentración en la corriente líquida en contacto fue de 0.0344 libras-mol de dióxido de azufre por pie cúbico de solución. También nos dan de dato los coeficientes de transferencia de masa a 20 grados centígrados en una atmósfera, donde el caso L es 1.3 libras-mol por horas pie cuadrado, libras-mol por pie cúbico de solución. El caso G es 0.295 libras-mol por horas pie cuadrado atmósferas. Y también nos dan datos de equilibrio a 20 grados centígrados, donde se puede observar la presión parcial en milímetros de mercurio y la concentración en libras-mol de dióxido de azufre por pie cúbico de solución. Nos están pidiendo en este caso evaluar la composición de la interfase y el porcentaje de resistencia en la fase gas. Primero, realizamos un pequeño esquema de la torre de absorción, donde por la parte del fondo ingresa la mezcla de aire y dióxido de azufre, y por el tope ingresa agua. Las condiciones que nos dan es que la presión es una atmósfera, temperatura 20 grados centígrados. En este caso, el componente A va a ser el dióxido de azufre y el componente B va a ser el agua. Ahora, cuando ingresa el agua, lo que va a salir en el fondo es la solución acuosa, que va a ser una solución rica en soluto, y por el tope, cuando ingresa esta mezcla de aire, se obtiene un gas lavado, ¿no? Que va a ser una solución, un gas pobre en soluto. Los datos aquí que se observan es lo mismo que está en el enunciado. Y ahora vamos a ubicar primero el punto PAG, CAL. Según el enunciado, el punto PAG va a ser 30 milímetros de mercurio. Esto pasado a ATM va a ser 0.03944737. Y según el enunciado también, la concentración en la fase líquida de A va a ser 0.0344 libras-mol por pie cúbico. Ya, listo. Ahora, realizando un diagrama de equilibrio, debido a que nos dan la presión en milímetros de mercurio, lo pasamos a atmósfera, que tendría que ser dividido entre 760, y la concentración que nos dan de datos. O sea, realizamos la gráfica y nos da esta ecuación de la recta, de cual sería 0,082 C al cuadrado más 0,0555 CA menos 0,001. Siguiente. Ya, ahora pues hallamos PA asterisco de forma gráfica aproximadamente. Debido a que ya tenemos el PAG y el CAL que nos dan de dato y uniendo los puntos con la gráfica que ya graficamos anteriormente, podríamos ver que el PA asterisco A es aproximadamente 0,0015 atmósfera. Ahora, de la recta interfacial, como ya sabemos, el eje Y tendría que ser el PAI y el eje X el CAI. Entonces, sabemos que la ecuación es PAG menos PAI entre CAL menos CAI. Esto es igual a menos KL entre KG. Debido a que tenemos PAG, CAL, KL y KG, podemos utilizar un solver para hallar el PAI en función al CAI. Entonces, aplicando el solver, nos saldría que el PAI es 0,00155 atmósferas y el CAI es 0,04301 libras-mol por pies cúbicos. Bueno, una vez ya calculado las composiciones interfaciales, calculamos el siguiente inciso. Nos piden calcular el porcentaje de resistencia en la fase gaseosa. Como sabemos, la resistencia en el gas puede calcularse como la división de la inversa del coeficiente individual en la fase gaseosa entre la inversa del coeficiente global en la fase gaseosa, ¿no? Sería el coeficiente global en la fase gaseosa entre el coeficiente individual. Pero también podemos calcularlo como
la división del PAG menos la presión interfacial entre el valor de PAG menos la composición de presión ficticia de A. Todo eso multiplicado por 100. Como sabemos, la presión interfacial tiene un valor de 0.00155 atmósferas. El valor de PAG en el enunciado nos da de dato, tiene un valor de 0.03947 atmósferas. Y el valor calculado gráficamente de la composición ficticia de la presión de A es de 0.0015 atmósferas. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula, obtenemos la resistencia en la fase gaseosa, la cual tiene un valor de 99.51%, y como sabemos, ambas resistencias deben de sumar 100%, por lo tanto, la resistencia en la fase líquida es de 0.49%. Eso sería todo, muchas gracias.